miramos a Segunda de Pedro 2, por eso quiero entrar inmediatamente a Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, que el Señor está hablando tremendamente sobre una situación que ha ocurrido adentro de la iglesia. Y por favor, en el radio, asegúrense de que esté claro el sonido y que puedan grabar para poder compartirlo después. Estos son los mensajes del Señor para ayudarle a la iglesia. Es muy importante la grabación. Amados, bienvenidos a todos ustedes que están escuchando por YouTube. Esta es el pan de la mañana que estamos esperando de estos mensajes de el rapto de la iglesia. Segunda de Pedro 2, 3. Y estamos hablando versículos 1 al 3, donde vimos claramente este mega mensaje, la visión que quiero compartir de nuevo. Y en esa visión el Señor Dios Todopoderoso me mostró la casa del Señor. Dios Todopoderoso en esa visión. Yo lo he compartido en este radio antes, pero quiero ahora compartirlo en contexto con este mensaje. El Señor me mostró la casa del Señor. Y cuando me llevó allí, de repente, dentro de allí, esas ovejas que estaban adentro de la casa eran ovejas blancas con tienen lana blanca. Y entonces de adentro o allí adentro yo estaba muy asombrado porque llegaron lobos muy destructivos. Eran destructivos porque no cogían a una oveja y se la comían, sino que mordían el estómago de una oveja. Sus dientes agarran el estómago y los intestinos y después empiezan a matarla, a golpearla contra el suelo, contra la grama. Es muy perturbador. Mucha sangre, siguen mordiéndola y golpeándola. Estaba toda la grama llena, manchada de sangre. Empezó a matarla, a golpearla, y después cogían y brincaban sobre otra, a golpearla sobre la grama, sobre el césped. Estaba partes de todas las ovejas por todo lado. Era un escenario muy perturbador, muy feo. Yo he compartido esa visión con ustedes antes. Yo quiero anclar este mensaje sobre esa tremenda conversación con Jehová Yahweh, Dios el Padre, hablando conmigo sobre el estado de la iglesia de Cristo. Entonces, ahí es donde queremos anclarlo hoy, en lo que nosotros nos llegamos a Segunda de Pedro 2, lo que habla sobre lo que ocurrirá a la iglesia en los últimos días, la profecía de lo que va a venir a ocurrirle a la iglesia, a la tierra. Entonces, bendecido pueblo, ven claramente cómo en versículo 1 de Segunda de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El Señor está dando una profecía, una predicción aquí. Está hablando sobre lo que viene a la casa del Señor. Y dice, dentro de la congregación, en el pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, adentro, falsos profetas van a salir. En otras palabras, el enemigo, el diablo, va a traer a ciertas personas adentro de la iglesia y esa gente vendrá con otra agenda en lo que vienen y entran a la iglesia. Y de repente van a levantarse de adentro de la iglesia, van a surgir dentro de ese cuerpo de creyentes. Dice que también
habrán falsos profetas y falsos maestros que vendrán con una doctrina falsa. El rol de ellos es muy simple, es de dispensar una doctrina falsa. Ayer hablamos un poquito sobre lo que hace a la iglesia vulnerable y aceptar esa doctrina. Y dice aquí que ellos secretamente, encubiertamente, van a introducir herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Trayendo destrucción repentina sobre ellos. Podemos ver cómo el Señor empieza aquí de una manera poderosa. Inmediatamente dice aquí que el juicio de ellos va a ocurrir. Y de esa manera también dice el juicio de ellos que van a propagar esa falsedad en la iglesia. No solo ellos, pero también la destrucción de aquellos que les van a seguir. Eso es lo que dice en el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Van a traer a difamar el camino de la verdad. Esto es muy serio. Ayer nos enfocamos en el versículo 2. En el versículo 2 nos enfocamos ayer. Pero en versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces el Señor ha personificado el juicio de ellos. Es como que hay un hueste celestial que está asignado al juicio de ellos. Y ese hueste no está dormido, está listo. El Señor entonces está listo. Está esperando ese momento y van a juzgar. Así que es algo muy peligroso de involucrarse en este tipo de falsedad. Es lo que el Señor dice. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y vimos claramente en versículo 1 que no van a salir abiertamente para decirte, venimos a engañarte. Vimos muchas escrituras, Isaías 50, 9 al 12, Jeremías 6, 13 al 14, Miqueas también. Eso es lo que vimos ayer. Y el Señor en esta escritura, puedes ver en lo que lees, era Miqueas 3:5 que mencionó. Puedes ver el carácter de ellos. En algunas versiones dice que iban a enseñar sensualidad. Iban a enseñar sensualidad o inmoralidad. Iban a ser inmorales y la gente que los sigue también iban a ser muchos. Desafortunadamente dice que muchos, la mayoría, y sus seguidores también se van a convertir sensuales en su conducta, se van a convertir inmorales y van a hacer eso exactamente, la inmoralidad. Vimos que Dios Todopoderoso está dando una advertencia muy seria a la iglesia de hoy, porque después, si vamos a tener tiempo después, van a ver claramente que el Señor dice que todo esto está supuesto a darte un ejemplo a ti, a la iglesia, de lo que va a ocurrir a los impíos. Dios, que nunca miente, que es santo, dice que es importante notar esto, porque la razón por la cual pone esto en las Escrituras es para que estés consciente
que el mismo destino le va a caer a cualquiera en esta generación que se involucra en esta maldad, en este tipo de maldad. Fue un gran tiempo ayer introduciendo estas dos cosas para que no caigan en ese que dice, he venido a venderte artículos proféticos, aceite, etcétera. Y dice que las ovejas van a ser engañadas si entran en esas iglesias sentados cómodos. No están conscientes de que está esa autopista ancho. Hoy queremos ver versículo 4 en adelante en esta tremenda escritura que habla de los últimos días, sobre lo que viene a ocurrirle a la iglesia. Entonces, el versículo 4 al 9, si puedo leerles, dice, versículos 4 al 9 de Segunda de Pedro 2. Dice, sabe el Señor. Te está diciendo que sostengas esto porque está estableciendo una plataforma, está justificando o está describiendo lo que va a ocurrir ahora en la tierra, lo que está a punto de ocurrirle a la tierra. Sabe el Señor está usando Segunda de Pedro 2, versículos 4 al 9, amados hermanos, disculpen, versículos 4 al 9. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese es el versículo 4, amados. Este caso de los ángeles está diciendo que ustedes mortales, apenas mortales, humanos, y está hablando de la supremacía de los ángeles comparado a ustedes, diciendo que si los ángeles que son superiores en gloria ante el Señor que los humanos, porque ellos tienen cierta capacidad que los humanos no tenemos. Y está entonces presentando un caso serio para que despierte en sus corazones esta advertencia, para que temas, para que empieces a temer e involucrarte en este pecado. Está diciendo en otras palabras que si Dios no dejó de juzgar a sus ángeles, que son más superiores en gloria que los ángeles, que los humanos, entonces ¿cuánto más nosotros? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué tal nosotros, amados hermanos? Está diciendo aquí que los ángeles que son superiores ante la presencia de Dios que los humanos, que un ángel que puede ir un ángel puede ir de Helsinki, Finlandia, a Nueva Zelanda en menos de un segundo. Así de poderosos son los ángeles y son gloriosos. Y está diciendo aquí, si Dios está dándole una advertencia a esta iglesia de hoy, a esta generación,
que está a punto de entrar al ámbito de la eternidad. Le está dando esta advertencia y está esperando que tú tomes esta advertencia y empieces a cambiar tu vida. Espera que una persona racional pueda entender la gravedad que el Señor está poniendo aquí sobre el pecado. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles y poderosos, gloriosos y poderosos ángeles que pecaron, que no son comparados a los humanos que están operando si Dios no perdonó a los poderosos y gloriosos ángeles que son eternos cuando ellos pecaron, pero sino que los arrojó al infierno, a pesar de supremo que eran, a pesar de su poder, si Dios no los perdonó cuando ellos pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo que cuando Satanás cayó, cuando pecaron en el cielo, Dios tuvo cero tolerancia al pecado, como van a ver muy pronto, no importando quién seas. Dios Todopoderoso dice que Él hará todo, no importando la circunstancia, para defender su santidad, para defender su justicia, para defender su separación del pecado, para defender su carácter y naturaleza y los atributos de justicia. Entonces, los puso en el infierno, reservándolos para el juicio. El segundo caso dice en el versículo 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo. En el primer caso ves de los ángeles, Él está exaltando la supremacía de los ángeles más que ustedes, la iglesia, ustedes que son solo mortales. Si Dios no perdonó a esos ángeles que son más superiores que ustedes, Dios Todopoderoso entonces está aquí advirtiendo sobre la apostasía, advirtiéndole a los predicadores del evangelio de la prosperidad, a los que han traído a la carne a la iglesia. La caída actual que ves en la iglesia hoy, donde 99% de la iglesia ha caído a la apostasía y al pecado. Dios advirtiendo al púlpito y a la congregación a nivel global, esto es muy, muy serio, muy mortal, muy severo. Y si Dios no perdonó a los ángeles, está usando a esos ángeles superiores para que entiendas que para ti Él te va a juzgar. Si lo hizo por a sus ángeles, lo va a hacer. Está dando el ejemplo de esos ángeles que tienen que entre las cosas que Dios creó, los ángeles son superiores. Ahora el versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En un mundo que eran 3 a 4 billones de personas, el Señor está usando la cantidad, números. En el primer ejemplo de los ángeles, como para advertirles a ustedes, está hablando de la supremacía, la calidad de esa creación, que eran súper gloriosos, súper poderosos, podían moverse de Canadá a Japón
en segundos. Debes preguntarle a él que habla contigo. Cuando a veces yo estoy en la oficina oval de los Estados Unidos, la Casa Blanca, y después en Nueva Zelanda en menos de segundos o en segundos. Es asombroso porque ustedes saben que el que habla contigo opera en esa formación. Entonces el Señor está diciendo que los ángeles que son de más calidad y gloria que ustedes, son más poderosos que ustedes. Y si que cuando ellos pecaron, Dios no los perdonó. Cuando Él los golpeó y los castigó y los juzgó y los empujó al infierno y los ató con cadenas en la oscuridad, aguardando el juicio. El Señor está diciendo que cuando Satanás cayó con una tercera parte de los ángeles y fueron echados afuera del cielo, no todos están en la tierra aquí. La mayor parte de ellos fueron empujados directo al infierno y están amarrados con cadenas y esperando el juicio, el día del juicio. Ahí podemos ver inmediatamente que los que ves operando en la tierra son pocos. La mayoría de ellos fueron lanzados al infierno. Están allá abajo, amarrados con cadenas. Aquí el Señor está usando calidad en el primer ejemplo. Dice, y ustedes que son vasijas que son hechas de barro, son vasijas de barro. Tomas agua con tierra y entonces lo moldeas. Los ángeles son eternos, seres eternos, tienen cuerpos eternos. Ángeles tienen la gloria que Dios les dio. Y está diciendo que si Dios no perdonó a los ángeles, que son superiores seres que ustedes, más poderosos que ustedes, han estado adorándole a Dios por mucho tiempo, adorándole, sirviéndoles en su supremacía. Ángeles de todos niveles. Si Dios no los perdonó, que son más superiores que nosotros, eso nos debe advertir a los seres humanos, a la iglesia, que cuando los ángeles pecaron, Dios no los perdonó. ¿Cuánto más ustedes cuando pecan? ¿Entienden? Y en el segundo caso, si Él condenó, si Él no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, al pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, la familia de Noé. Nuevamente, en el segundo ejemplo, en esta declaración segunda, te está advirtiendo de lo que viene, lo que va a ocurrirle a la humanidad, a la tierra, el juicio que viene. La razón por la cual que ustedes se deben preparar para el rapto. Está advirtiendo aquí. Pero en este caso, en el versículo 5 de segunda de Pedro 2, está usando la cantidad. Está usando números. Que si Dios pudo juzgar a 4 o 5 billones de personas, es estimado que la tierra tenía 4 a 5 billones de personas. Si Él puede juzgar a ese número tan alto para afirmar su posición incambiable sobre el asunto de la santidad, el Dios inmutable, su posición sobre la justicia. ¿Me entendieron? Alguien está usando ese número alto de billones
y solo quedándose con 8 personas. Y está diciendo que en los días de Noé, si él pudo juzgar muchos billones, ¿qué tal ustedes, predicadores? Ustedes ni siquiera son 4 billones. Está hablándole a los predicadores de la injusticia, a los predicadores de la prosperidad. El Señor eso es lo que está mostrando aquí, que ustedes que predican eso, su número es incluso menos de lo que Dios hizo en el día de Noé. Aquellos que predican el evangelio de la carne, de la sensualidad, de la inmoralidad, de las cosas del mundo, las riquezas del mundo, que están descarriando al mundo. Eso es lo que el Señor está hablando en esta declaración, que si Dios no perdonó al mundo, ¿cuánto más ustedes, predicadores de la injusticia, predicadores de la carne, de la prosperidad? Está diciendo que sus números ni siquiera alcanzan los 4 billones que él no perdonó en el día de Noé. Él está diciendo que Dios, a él no le importa cuando se trata de defender su santidad, cuando trata de defender su justicia. A él no le importa si ya sean solo 8 personas que entran. Ese es el mensaje que sale de ahí. Él está dispuesto a juzgar a toda la tierra, a todo el mundo, como van a ver, para defender su santidad, para defender su justicia. Que Dios Todopoderoso está dispuesto a borrar toda la tierra, a destruir toda la tierra en su lucha contra el pecado. Toda la tierra la puede destruir y quedarse con solo 8 personas que son justas, que son santas. En otras palabras, está diciendo que aquellos que se involucran en el pecado no van a ver el reino de Dios. No importando lo pequeño que sea el número de los justos, aquellos que se complacen en el pecado no entrarán. Si Dios no perdonó a ángeles, seres más superiores que ustedes, ¿cuánto más ustedes? ¿Qué tal ustedes, que los que están totalmente inundados en pecado? En segundo lugar, habló de números, cantidades. Si Dios puede matar toda la tierra, juzgarlos y destruirlos, y todos ahora están en el infierno, esperando ese día del juicio, y aseguró solo 8 personas. Eso es asombroso. Dice, eso te debe dar temor. Te debe enviar una advertencia seria, que Dios está listo de hacer todo, no importando las consecuencias, aunque se quede con 8 personas en toda la tierra. Eso es increíble. Él está listo para hacerlo, para defender su justicia. Esta es una escritura muy, muy seria y pesada, especialmente de la manera en que han trivializado, normalizado el pecado, han igualado el pecado a sus vidas, se han entumecido a la justicia de Dios. Ellos creen que Dios va a entender. Esta es una advertencia muy poderosa que el Señor está dando aquí.
para aquellos preparándose para el rapto de la iglesia. Y sigue diciendo en el versículo 6. Y si otra condición, la tercera condición que el Señor da aquí, la declaración, la tercera declaración. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Ahora está hablando de ciudades. Está hablando de ciudades pecaminosas que Dios Todopoderoso los destruyó a ceniza. Aquí está dando esta declaración condicional. Muestra el cero tolerancia al pecado de Dios. Si Dios pudo enviar a un hijo unigénito, Dios el Hijo, el Mesías, el creador de todo, que venga y que muera por ustedes en la cruz para demostrar su cero tolerancia al pecado. Entonces, ¿cuánto más cuando en ese día tú seas atrapado en el pecado, encontrado en el pecado? Versículo 6 de nuevo, otra lección que el Señor nos está dando y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y mira esto ahora, y poniéndolas de ejemplo. Si yo fuera ustedes, yo aquí subrayaría, poniéndolas de ejemplo. Poniéndolas de ejemplo, poniéndolas de ejemplo. Esto es muy poderoso. En otras palabras, todo esto está ocurriendo bajo sus ojos. Están dándole un mensaje a ustedes. Dios dándole un mensaje a la iglesia ahora, entregándole mensaje. Y lo escribe aquí para darle una advertencia a la iglesia actual que está sentada al borde de la eternidad. Versículo 6. Seguimos adelante en el versículo 6. Si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto ahora te proyecta al futuro. Está diciendo, esto es lo que va a ocurrir a los impíos. Esto es demasiado asombroso. La iglesia entonces es muy bendecida porque ella puede ver lo que viene y puede calibrar su vida para que su fin sea bueno. Los hace ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora en el versículo 7 trae la esperanza. Dice, una advertencia justa viene con consejo. Está diciendo, una profecía. No sé si hay algo justos o rectos sobre sus profecías, pero porque Dios es soberano. Pero dice que viene con una estrategia. Por eso es que después de toda profecía, Él llama al arrepentimiento. Si ustedes hacen esto, entonces no voy a infligir lo que había planeado. Y dice, y en versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Otra condición, el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo. Eso es especialmente es verdad para aquellos que siguen la corrupción de la carne y que desprecian la autoridad. Esta es la escritura que vamos
a investigar hoy, del versículo 4 hasta el 9 de segunda de Pedro 2. Esto es muy poderoso y quiero anclar el mensaje que el Señor le está trayendo a esta iglesia que está esperando el rapto, esperando al Mesías. Y vamos a abrir cada uno de ellos en gran detalle. Vamos a abrir esto, amados hermanos. Los vemos en unos minutos, amados. Amados hermanos, regresamos en breve.